la más cordial bienvenida a todos y a todas acá al espacio Diálogo de Saberes de su canal Vive Televisión. Vamos a recordar las redes sociales de el canal Vive, es la www.vive.gov.be y nuestro Twitter @vivepiso televisión. Hoy conversando acerca de la identidad afrodescendiente con Norma Romero, ella es militante de la ROA. Y cabe destacar que la Red de Organizaciones Afrovenezolanas ROA es una instancia organizativa que persigue permanentemente superar la herencia del racismo y exclusión estructural de la que es víctima el pueblo afrodescendiente en nuestro país. ¿Y quién más para que nos amplíe esa información que Norma Romero? Te doy la más cordial bienvenida a tu espacio Diálogo de Saberes. Gracias nuevamente por la invitación que se me hace a este programa, que se nos hace como organización social no gubernamental, pero que apoya este proceso de cambios en Venezuela. Sí, señor. Sí, efectivamente la Red de Organizaciones Afrovenezolanas se agrupa en el año 2000. Las conforman varias organizaciones a nivel nacional de 12 estados en los que hay presencia de agrupaciones con varios puntos en común. Uno de ellos es la cultura y la preservación de las manifestaciones culturales de origen africano. Ese sería el objetivo fundamental. Uno de ellos. Las cosas que nos unieron a varias organizaciones para fundar la Red de Organizaciones Afrovenezolanas. La otra es la lucha por un cambio en el sistema educativo. La otra es lo político, ideológico y lo social. Minimizar el impacto económico de las comunidades que nos afectan, las comunidades afrovenezolanas. Eso y entre otros puntos nos unió para formar la Red de Organizaciones Afrovenezolanas en el año 2000. Dentro de nuestros quehaceres y nuestro ámbito de acción está el tema educación. Para nosotros es fundamental tratar de que el gobierno entienda las razones por las cuales los afrodescendientes están en condiciones de rezago permanente hasta nuestros días y por qué no incorporar hechos históricos dentro de la currícula, que sabemos que existen, que están mal contada nuestra historia, nuestra ancestría está muy mal contada, y que tenemos referentes históricos que mostrar. El caso de José Leonardo, el caso de Manu Chalgarín, el caso de Guillermo Rivas, el caso de Miguel Jerónimo Guacamaya y tantos otros y otras luchadoras que formaron parte directa y vívida de nuestra historia. Si ustedes han trabajado sobre algún proyecto para Por esto. supuesto. Sí. En el tema educativo se incorpora a la lucha desde el año 2005 y logramos crear la Comisión Presidencial contra el Racismo, impulsarla. Allí está hoy al frente de esa comisión la doctora Silvia Arratia, dirigiendo esa Comisión Presidencial para la prevención y eliminación del racismo en el sistema educativo y además la incorporación de los aportes históricos de los afrodescendientes a la historiografía nacional, también para revisar, y de hecho se ha hecho y se ha demostrado, cómo se nos presentaba, y en algunos casos todavía se siguen presentando, a la población de origen africano en los textos escolares. Sí. Para eso, para ir eliminando esa historia mal contada e ir mostrando la historia real, que se creó esa comisión. En el ámbito de la salud, que también es muy importante para nosotros también hacer historia desde allí y que se sepa también que étnicamente somos distintos, somos una etnia, somos la etnia afrodescendiente y tenemos una identidad también afrodescendiente. Nos enfermamos quizás un poco de manera también diferenciada y debemos ser tratados también, en el sistema de salud debe tratarnos también de forma diferenciada. Y en ese sentido también el comandante presidente Hugo Chávez también abrió espacios para que eso fuese posible a través de la creación de la misión José Gregorio Hernández y también de los espacios de biogenética también, los laboratorios de biogenética también que se crearon. Son instituciones también que permiten
hacer exámenes a la población y étnicamente diferenciar también, además de indicar las falencias, las prevalencias en enfermedades que nos afectan de manera diferenciada como población étnicamente identificada. Sí, que son las que estábamos hablando tras cámaras, ¿no? Así es. Me estabas mencionando, Norma. Sí. Sí, ¿cómo ha sido ese trabajo en Venezuela en pro de la lucha de la identidad afrodescendiente, Norma? Claro, tu lucha ha sido, desde que yo te conozco, larga, ¿no? Y bueno, ha sido una de las que ha llevado ahí la batuta en cuanto a todo lo que han sido los proyectos que van en beneficio de los afrodescendientes en nuestro país, ¿no? Sí, fíjate, no ha sido fácil, nos ha costado muchísimo a la red de organizaciones afrovenezolanas, puesto que somos una organización no gubernamental que no tiene fines de lucro. Pero hemos venido avanzando, también logramos incorporar y con el Instituto Nacional de Estadísticas, crear el subcomité de estadísticas de población afrodescendiente para incorporar por primera vez en Venezuela una pregunta de autorreconocimiento étnico para la población afrovenezolana. Eso se logró desde el año 2007, se crea el subcomité y en el 2011 logramos incorporarla al 14º Censo Nacional de Población y Vivienda, donde las personas afrodescendientes se autodefinían como afrodescendientes, podían también autodefinirse como negro o negra, o moreno o morena. Esa incorporación logramos a lo largo de unos cuantos años, desde el año 2007 hasta el 2011, de trabajo duro, no solo con el INE, sino que varias instituciones del Estado, creo alrededor de 13 o 14 instituciones convergían allí en ese subcomité para apostar a que eso fuese posible y que la población afrovenezolana tuviese por primera vez una oportunidad para ser estimada dentro de la población venezolana étnicamente diferenciada como afrodescendiente. No logramos tener toda la posibilidad de que saliera la campaña censal, sin embargo, allí se destacan unos logros que tienen que ver con el trabajo fundamental desde la organización. El hecho de que 187.000 personas se hubiesen autorreconocido nos da cuenta a nosotras como organización que sí pudimos realizar el trabajo de hormiguita como ONG, como organización. Claro, hay un logro, ¿no? Importante. Así es. También la ROA tiene presencia orgánica en 12 de los 24 estados del país, ¿no? Especialmente en aquellos lugares donde fueron ubicados las y los africanas y africanos durante la barbarie colonial. Háblanos de esto, Norma. Sí, fíjate, los africanos que trajeron a Venezuela como esclavizados no vinieron con sus maletas, vinieron en condiciones de esclavitud y fueron a parar a las grandes plantaciones. Estas plantaciones se ubicaban a lo largo, casi todas, de las costas venezolanas. Algunas de ellas también hacia el centro del país, como es el estado Guárico. Por eso tenemos presencia en 12 estados donde antiguamente existían estas plantaciones. Sin embargo, el censo nos dio luces de que no solo estábamos en esos 2 estados con presencia de comunidades y poblaciones afro. En los 24 estados, incluidas las dependencias federales, hubo personas que se autorreconocieron como afrovenezolanas. Claro, esa historia no contada nos dice además también que desde la isla de Cubagua fue una de las primeras enclaves donde había población afrodescendiente y sus restos están en el mar porque los metían en unas jaulas y los bajaban a pescar las perlas. Hasta que no pescaban una, no los subían. Claro. Y como no había otro mecanismo de saber si habían capturado una u otra, era potestad del que estaba arriba alando la cuerda si vivía o moría. Sí, señor. Bueno, sí. Hablando acerca de la ROA y bueno, de esta red de organizaciones afrovenezolanas que precisamente Norma Romero lideriza y es militante de la ROA. Bien, Norma, sí me gustaría que nos comentaras acerca de cuántos militantes de otras organizaciones articulan con esta red. Ok. Dentro de la ROA hay alrededor de 60 ONGs diversas y distintas. Cada una de ellas también diversas en cuanto a su número de militantes.
Una ONG va desde 5 militantes registrados, como es la legalidad. Sin embargo, hay unas que tienen hasta 40 y 50 personas militantes. Nuestro primer registro nos data de eso, más o menos 40 organizaciones. Ahorita han minimizado el número de organizaciones, puesto que algunos han diversificado su trabajo, a otros que se han dedicado completamente a la música, a las artes, y ya no militan tan activamente. Sin embargo, cuando nos toca sumarnos coyunturalmente por razones políticas, nos sumamos como Frente Afrodescendiente. Y ahí también hemos dado la batalla y hemos entregado nuestro producto como organización. Fuimos felicitados por ser el primer Frente Afrodescendiente en construir y elaborar su propuesta de cómo se veía a sí mismo dentro del Plan de la Patria. Eso fue un constructo también fuerte, que hicimos la tarea de realizar ese trabajo dentro de las organizaciones, no solo las que militamos aquí en Caracas, sino también en el interior del país. Sí, señora, o sea que esa red de afrodescendientes unidas para lograr un objetivo. Objetivos ¿cierto? comunes. Sí, señor. Bueno, sí, usuarios y usuarias del espacio Diálogo de Saberes, conversando con Norma Romero, militante de la ROA, acerca de esa identidad afrodescendiente. Bien, en este momento vamos a establecer un primer corte y en instantes seguimos hablando más acerca de esta identidad afrodescendiente. Ya venimos con más de ese espacio Diálogo de Saberes. Seguimos acá cordialmente conversando con Norma Romero, militante de la ROA, acerca de esa identidad afrodescendiente, ¿no? Háblanos sobre esto, identidad afrodescendiente. Sí, la identidad tiene que ver con lo que somos y con lo que son nuestros ancestros, nuestras ancestras. Son los íconos que conservamos de esa identidad ancestral. Íconos que no solo es la música y no solo es el baile de tambor. Tiene que ver con costumbres muy arraigadas, con valores bien arraigados, con ese ser de la familia afro-venezolana holística, que es el cuidarnos entre todas y entre todos. Y ser mujer afrodescendiente también significa valorarse a sí misma con tus rasgos físicos, con tus rasgos fenotípicos que identifican tu esencia, tu identidad afrovenezolana. Sentirme bien conmigo misma significa que no tengo que gastar un realero en sentirme bien, en transformar mi identidad para parecerme a lo que no soy realmente, porque al final yo pudiera transformar mi apariencia externa, pero la interna no la puedo modificar. La interna es la esencia y siempre va a ser la misma. Así es, va a ser mi esencia. Sí, y mis descendientes van a llevar mis rasgos y mis genes. Entonces es una falacia creer que puedo cambiarme por fuera y por dentro. Mis descendientes, ¿dónde los dejo? Los dejo de querer cuando esté transformada por fuera. Se van a identificar conmigo cuando me vean así de cambiada por fuera. Hasta económicamente te beneficias reconociendo tu identidad, porque no tienes que consumir en productos para parecerte a lo que no eres. Entonces, identitariamente es fundamental reconocerse también, reconocerse tal cual como eres, amarte y apreciarte tal cual como eres, que va mucho más allá de la autoestima, de la tan cacareada autoestima. Es todo un sistema económico y capitalista que nos bombardea constantemente para parecernos a lo que no somos, para cambiar nuestra esencia y nuestra identidad. Así que la identidad afrovenezolana hay que defenderla porque incluso nos hace, económicamente es más efectivo autoidentificarse que autonegarse. Negarse implica gastar y consumir recursos y es lo que le conviene al capitalismo. Sí, señor, y nada más bonito que la esencia del ser humano. Así es. Y así como yo te comenté tras cámaras, yo vengo de un afrodescendiente y me siento muy orgullosa de eso, ¿no? Así es. Sí, Norma. Fíjate, ¿a dónde los usuarios y usuarias tienen que dirigirse cuando tienen una situación de racismo o discriminación racial? Bien, hasta hace poco no había una instancia precisa para acudir a hacer las denuncias en el tema de la discriminación étnico-racial y del racismo.
Que gracias se han a la visto casos, lucha. ¿no? Sobre Sí, todo por supuesto. en sitios nocturnos, de racismo, todo esto. Esos son los casos a lo mejor más evidentes. Hay otros Ajá. casos mucho más solapados. Pero ya fue creado gracias a la lucha también de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, quien hizo la primera propuesta para la creación de una ley e implícita dentro de la ley está la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, que el presidente, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, también le puso el ejecútese en noviembre del año 2011 a esa ley, 19 de noviembre de 2011. El INCODIR ya está en funcionamiento, está en las instalaciones del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Allí pueden las personas que se sientan discriminadas acudir a colocar sus denuncias, pero además ellos están pasando informaciones de que también pueden acudir a nivel regional a las defensorías del pueblo, puesto que todavía no tienen instalaciones a nivel nacional, están enlazando con la Defensoría del Pueblo para que asuma y atienda las denuncias efectivas contra la discriminación racial y se active el mecanismo preciso para bajarle 2, 3 y 4 a la violencia étnico-racial. Sí, señor Norma. ¿Cuáles entonces serían las políticas que ustedes usan como organización, Norma? Ok. Nosotros como políticas tenemos reuniones a través de asambleas. Estas asambleas nosotros las llamamos Anansi, que es una voz africana también que tiene que ver con el tejer de la red de la araña Anansi. Estas reuniones las hacemos 2 veces al año, alguna u otra extraordinaria cuando sea meritorio, cuando se amerite realizarla. En estas asambleas se deciden el quehacer anual, se asignan las tareas anuales y también además es la asamblea quien designa al nuevo o nueva coordinadora general. En estos momentos nuestro coordinador general es el cimarrón Gabriel López Landines, cimarrón del estado de Yaracuy, a quien desde aquí le envió un grandísimo saludo y un fuerte abrazo y rezamos también por su pronta recuperación luego de una operación que se efectuó recientemente. Sí. Él es ahorita, en los actuales momentos, nuestro coordinador general. Okay, bueno, esperemos que se restablezca, ¿no? Así es. Para que siga en esta lucha. En la batalla. En la batalla, sí, señor. ¿Cuáles han sido esos logros que ha tenido entonces la red de organizaciones afrovenezolanas de la revolución? Sí. Fue dentro de este proceso revolucionario quienes nos han abierto las puertas y comenzamos a obtener logros a partir efectivamente del año 2005. Uno de los primeros logros fue la creación de la Comisión Presidencial contra el Racismo. A ello le siguió la creación de la Oficina de Enlace con Comunidades Afrodescendientes dentro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para enlazar a esas cultoras y esos cultores que estaban en nuestros estados bien rezagados con las políticas que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Luego, en el año también 2005, se abre un espacio, una coordinación de mujeres afrovenezolanas dentro del Instituto Nacional de la Mujer. Luego pasamos también en el año 2008, se crea también la Dirección de Interculturalidad en el Ministerio de Educación. Luego, otro de nuestros logros fue la creación o la apertura de la Subcomisión de Deberes, Derechos y Garantías de los Afrodescendientes dentro de la Asamblea Nacional. La preside en los actuales momentos el diputado cimarrón Modesto Ruiz Espinosa. Sí, señor. Muy orgullosa porque fue nuestro caballito de batalla para llevar adelante la ley contra la discriminación racial, la LOGDRA. Allí también elaboramos en sus espacios el reglamento interno del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, que es el último logro en instalarse, es el INCODIR, pero antes del INCODIR también logramos que el presidente creara el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, un ente adscrito al despacho, al Ministerio del Despacho de la Presidencia y a las órdenes y bajo la dirección del Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo. Estos han sido logros
forzados, luchados y peleados Y constantes y allí. constantes Sí, señor. de la red de organizaciones afrovenezolanas. Sí, señor, Norma. Bueno, hemos llegado entonces al final del espacio Diálogo de Saberes. Gracias por tu presencia el día de hoy acá en el espacio Diálogo de Saberes, hablando acerca de la identidad afrodescendiente con Norma Romero, militante de la ROA. No me queda más que bueno recordarles las redes sociales de Vive Televisión, y es la www.vive.gov.be y nuestro Twitter @vivepisotelevisión. Les invito entonces a que continúen con la excelente programación que siempre les ofrece Vive, el canal del Poder Popular. Que tengan muy buenas tardes.